La noticia le llegó la hora a los altos mandos de Colombia militares, a los poderosos que han mandado en Colombia. Preste atención toda Colombia, porque esto se trata de los 6.402 falsos positivos. ¿De qué gobierno? Del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos. A pesar de que este señor, a mí me gustó la paz, que no dejaron hacer esta ultraderecha, pero al fin se hizo algo de paz. Pues aquí nos damos de cuenta que tenemos que informar la verdad. Donde a mí me gusta la paz, pero no significa que no vamos a contar qué está pasando en Colombia. Por eso es importante no pertenecer a ningún partido, para que así mismo le informen la verdad. Pues resulta que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de este señor Álvaro Uribe Vélez. En ese entonces pasó el pico más alto de la historia de Colombia, donde hubo llanto y dolor, donde allí se unieron los paramilitares con los militares de Colombia, donde en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pedía resultados. Muchos han escuchado los audios que le he traído donde decía, necesito resultados, sino que los echen. Ahí están los resultados de Colombia, donde supuestamente, como siempre, fueron a espalda de ellos. ¿Y cómo va a ser esto a espalda de ellos cuando ellos eran los altos mandos? Entonces, ¿quién dio la orden? Pregúntese usted. Bueno, Juan Manuel Santos tendrá que ser investigado. No solamente eso, también diría yo que entra Marta Lucía Ramírez porque ella fue ministra de Defensa. Eso falta todavía. Pero bueno, están ahorita asustados. Así debe ser. Llegó el momento de que comience la historia nueva de Colombia que la escribe la JEP. Aquí nos van a informar qué dice la JEP y cómo va a ser esto. Y por qué comenzó esto. La instrucción nacional arranca en 2005 y va hasta el 2008. Entonces, como ha sido la práctica de la sala, nosotros vamos a llamar a versión voluntaria a muchos de los militares involucrados en las más altas responsabilidades en ese momento. Vamos a poder utilizar el llamamiento como testigos según el avance de la estrategia de investigación macrocriminal. Utilizaremos la posibilidad de llamar como testigos a algunos funcionarios de la época del gobierno nacional, incluyendo exministros y altos funcionarios. Debo ratificar que la JEP no tiene una competencia para juzgar a expresidentes de la República. Sin embargo, eso no obsta que según las necesidades y avances de la estrategia de investigación, se estime oportuno llamarles, si es del caso, como testigos. Pero eso dependerá también del avance en la investigación. También hemos precisado en el auto y en el comunicado algunas de esas unidades a nivel división, a nivel comando conjunto y a nivel comandancia del ejército, donde se van a focalizar las estrategias de investigación. Le doy la palabra entonces a mi colega, la magistrada Catalina. El acuerdo final de paz y la Constitución y la ley, no hay responsabilidad penal automática, no hay responsabilidad penal objetiva, no hay responsabilidad penal automática por la posición en la jerarquía. Se trata de determinar si hubo participación, contribución activa o omisiva en el patrón macrocriminal de estos crímenes. Lo otro que es importante señalar es que en los subcasos territoriales que hemos investigado a lo largo de estos 5 años, en Antioquia, Costa Caribe, Meta, Huila, Casanare y Norte de Santander, se están investigando los hechos desde el 2002. Como lo ha establecido ya esta jurisdicción, el fenómeno de los falsos positivos existe en Colombia desde incluso finales de los 80, pero es en el 2002 en que la curva muestra un ascenso exponencial, y como lo hemos determinado, entre 2002 y 2008 pudieron ocurrir al menos 6.402 falsos positivos, investigando a partir del 2002, y nos concentraremos en las responsabilidades de los altos mandos militares a nivel nacional entre el 2005 y el 2008. Como testigos. Yo sé que los ministros no pueden, ser comparecientes forzosos ante la JEP, pero a lo que voy es, los expresidentes Uribe y Santos eventualmente podrían ser llamados como testigos, teniendo en cuenta el periodo de tiempo de 2005 a 2008, Santos ministro de Defensa, pues el presidente Álvaro Uribe. La respuesta es sí, claro que sí, cualquier juez de la República puede llamar a personas como testigos. Es importante notar, como lo decía el señor magistrado Parra, que la JEP no tiene competencia para investigarlos como presuntos responsables. Eso se definió claramente en la Constitución, en la ley, y viene así determinado desde el acuerdo final. Como testigos podrán convocarse. Bueno, ahí lo escucharon ustedes. Lastimosamente es el favorcito que hizo Juan Manuel Santos cuando involucró ese temita que no los podía la JEP investigar, ni tampoco acusar. Pero bueno, pero sí Colombia se va a dar cuenta de lo que hicieron ellos, y eso es lo que no quieren ellos. Pero esto no es necesario. Colombia ya debe saber lo que está pasando con ese gobierno ultraderecha, con esa oposición y con esta persona que el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, porque el gobierno de él fue el pico más alto del dolor y la historia de Colombia.
¿Qué más quieren? Yo creo que no se necesita más para que todos los colombianos comiencen a alejarse de esos gobiernos, que lo único que ha hecho atraer es a Colombia dolor y pobreza, ruina absoluta. Eso es lo que ha hecho. Hasta el mismo Dios yo creo que salió de Colombia de ver que mucha gente se deja llevar por pasiones, por un partido, de lugar de estar pendientes que la vida es más importante. La vida Dios la da, Dios la quita, nadie más la puede quitar. Donde este señor lo que decía era que tenían que dar resultados. Donde otro militar muy importante decía litros de tinta roja. Es para que ustedes se den cuenta todo lo que ha mandado en Colombia. Miren lo que ha hecho Mancuso. Mucha gente desaparecida en hornos, en Venezuela, por allá, y muchos familiares de estos, madres, hermanos, están en el cielo sin saber qué pasó con estas personas, sin saber dónde estaban sus hijos. Los buscaron y cómo los iban a encontrar. Si los cogían y los enterraban en fosas comunes, los echaban al horno. Así, ¿quién va a encontrar a un ser querido? Pues nunca. Únicamente en Daeiba y en otros lugares de Colombia. Es que por toda Colombia hicieron esto. Muchos desaparecidos. Era gente inocente. Para los que no saben, era gente intachable. Gente inocente como cualquiera de ustedes que van a una empresa a pedir trabajo y por el camino le aparecen y se lo llevan. A otros con mentiras, así lo hicieron. Y ese es el gobierno de que muchos tristemente siguen apoyando a este uribismo, a esta ultraderecha, a esta oposición. Es para que se den cuenta toda Colombia que no debe ser así. Si ustedes quieren un país lleno de amor, un país que comience a cambiar, un país donde salga la corrupción, un país donde ustedes puedan tener una mejor vida, tienen que comenzar a cambiar a esos gobiernos, porque cuando los padres de ustedes no escuchaban, pues yo sí les voy a decir este dicho que me decían, cuando el río suena, piedra lleva, y aquí este río ha llevado a Álvaro Uribe, a Cabal, a Paloma Valencia, al uribismo totalmente, a toda esta oposición, a llevar rocas, porque han sido rocas de denuncio, roca que lleva ese río, ya no puede con tantas rocas que llegan al mismo puerto y al mismo lugar, a la ultraderecha, al uribismo. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esta tristeza tan grande de mucha gente colombiana que ya no está en este mundo y nunca se enteraron dónde están sus hijos, sus hermanos, sus amigos? Nada de esto. Bueno, compártanos, síganos, denos su corazoncito y su like.